Kemono Friends 2 es tan malo que un video no es suficiente para demostrar lo terrible que es, y para su quinto aniversario he reunido a la comunidad en español, Kailus, Epic John y Santin para hablar sobre esta temporada. Producción, controversias, historia y mucho más. Y sin nada más que decir, empecemos con el video. Septiembre 25 del 2017. Tatsuki, el director de la primera temporada, hace un post en Twitter, o X para algunos, y nos cuenta que fue despedido. Como hemos contado con anterioridad, esto no fue un despido común y corriente. Personas con contactos y puestos más altos forzaron a Tatsuki a renunciar, aunque algunos tenían previsto esto porque el señor Tatsuki ya tenía molesto a Kadokawa, gracias al episodio 12.1, como un bus o Like a Bus, que publicó gratis, aunque cabe aclarar que él pagó de su propio dinero para que esto se animara, y tenía permiso del propio creador, Mine Yoshizaki. Todo esto causó una protesta llamada No Tatsuki no Tanoshi, que no llegó a nada. Así que el nuevo director de esta temporada, Ryuichi Kimura, que llegó a hacerlo gracias a sus contactos, pensó que sería fácil reemplazar a Tatsuki como director. Fue allí donde entra Takuya Matsumoto, que fue escritor de esta temporada, en la cual se basa el manga, y para empezar, no tenemos foto de este sujeto, y es difícil encontrar información clara sobre sus demás trabajos o participaciones. Sorprendentemente, tuvieron a Akiyuki Tateyama de nuevo para la música original, pero es una lástima que no se nos hiciera ninguna canción icónica como lo fue el opening y ending de la primera temporada. De su música fuera del anime, ni hablar, solo lanzaron un álbum, Friends Beat, y ni siquiera recuerdo haber escuchado más de 2 veces. Y tremendo desacierto fue tomando en cuenta que anteriormente habían lanzado Safari Drive, mi personal favorito. Vamos, incluso comparando las reproducciones de Spotify con los demás álbumes, es un poco decepcionante. Al menos se recuperaron con Baten Yaparidan, que son increíbles, tan infravaloradas como cierto álbum de Linkin Park, que por cierto también le haré un video. La animación la encargó un estudio de animación diferente llamado Estudio Thomason, fundada en abril de 1988. Estuvieron involucrados en varios animes como Folk Tales from Japan, Spogomi, World Cup Exhibition Match Arc, entre otros más. Y verás, en la retrospectiva critiqué el framerate, que hace parecer que la animación va muy lento o hasta trabado. Al parecer así es como este estudio hace sus obras si nos guiamos con los ejemplos que están viendo en pantalla. Ahora sí que disponen de un mejor presupuesto y unas mejores visuales. En esta demostración del 3ds Max, de la escena del baile de las PvP, se puede ver que pudieron haber hecho todo a 60 FPS. Y todo esto es porque si viéramos más fluido, las escenas de acción serían mejores. Pero se los dejo a su criterio. Porque si algo aprendí de cierta edición definitiva es que mejores visuales no son mejor producto. Y hay que aprender a no ser ciegos, porque la primera temporada compensaba todos sus fallos con muchos elementos interesantes. Kemono Friends se ha caracterizado por dejarnos incógnitas mientras transcurre la trama, lo cual es maravilloso, porque hace que el espectador se pregunte, forme sus propias teorías e incremente de cierto modo el interés, esto siempre y cuando se haga bien. Kemono Friends 2 abre muchos misterios y preguntas que son interesantes, pero no termina de contestar o dar suficiente información de manera completa, que al cierre te deja más con un vacío preguntándote, ¿y eso es todo? Si algo que me llegó a gustar de esta temporada, por rescatar algo, es como en el episodio número 6 te intentan plantear una nueva problemática, que no solo existe la misión del protagonista, sino que el mundo se enfrenta a una crisis, que Kaban y las búhos han enfocado sus esfuerzos para eliminar los brotes de Celiens, rastreando los puntos donde aparecen e intentando descifrar dónde se forman, porque si los Celiens no se forman, entonces no será una batalla interminable, y que con la ayuda del protagonista de esta temporada pudieron llegar a una conclusión. Sinceramente tenía la esperanza en el momento en que se despiden nuestros dos protagonistas se iba a desencadenar una especie de subtrama que serviría para contestar algunas preguntas y de esa manera no desperdiciar el personaje de Kaban. Pero como ya saben, esto no sucede. En cambio, lo que hacen es desenfrascar a Kaban y abrir el envase en el capítulo número 10. Pero sin duda lo más frustrante de todo esto es que no solo te deja las cosas a medias, sino que también daña la base de su historia, que fue la primera temporada, tomando a sus personajes más icónicos y hacer que ese lazo que tenían entre ambas desapareciera de un momento a otro,
al menos desde nuestra perspectiva. Y sé que existen guidebooks y otras medias que dan respuestas a algunas, porque yo hablo de esas cosas en mi canal. Pero si para saber algo de una serie tienes que revisar el guidebook número 7, el especial que se emitió una sola vez en Japón, revisar el directo de una VTuber que hizo alusión a un tweet publicado en 2015, cuando Manju Sasaki estaba comiéndose su desayuno, y que encima tienes que traducir el texto, el cual tiene palabras escritas que tienen un significado similar, y que cambia su significado dependiendo del contexto, digamos que no se hizo de la mejor forma. Verán, quizás alguno podría pensar que la opinión general de Kemono Friends 2 es algo exagerada y simplemente es una temporada mala y ya. Superficialmente eso es lo que es, y si no hubiera pasado algo más, ahí quedaría. Pero hizo mucho daño, tanto a los productores como a los fanáticos que apoyaban la serie. En realidad es muy raro ver a un fan de 2017 que siga la franquicia hasta el día de hoy. Esta segunda temporada marcó un declive rápido de su popularidad y redujo la posibilidad de una continuación animada de la historia de Kemono Friends. Cosa que podrías decir, pero Kemono Friends es una franquicia multimedia, nació de los juegos y no desapareció, ahí sigue. Y yo les contesto, por eso es una franquicia multimedia, la cual su mayor éxito fue el anime, que a la vez sería después su mayor fracaso, debido que fue la víctima de la toma de malas decisiones. Si esta temporada hubiera sido hecha de manera decente, y no digo de manera increíble, simplemente decente, no seríamos candidatos para la serie del año o una franquicia super famosa, he de ser sincero, aunque definitivamente estaríamos en una posición muchísimo mejor. Si algo que vuelve interesante una historia, ya sea anime, serie, cómic, es su ritmo, es decir, la velocidad con la que vas desenvolviendo los eventos y desarrollo de tu historia. Esto también incluye a los personajes, pero enfoquémonos en el ritmo de su historia. Sorprendentemente, Kemono Friends 2 te ofrece un muy buen primer gancho, que ves al protagonista salir de un cubo super extraño con esa ambientación de misterio, volver a ver a Serval y darnos cuenta de que tiene recuerdos borrosos, haciéndonos preguntarnos qué pasó. La bis que aparece al final para cerrar el capítulo. Sinceramente está muy bien logrado. Ahora, a partir del final del gancho, la historia toma un ritmo que es muy parecido al de la primera temporada. Pero la gran diferencia radica es que Kemono Friends nos ponía una problemática con un obstáculo antes de llegar al lugar donde debían estar, haciendo que te interese ver la resolución del obstáculo porque aún no te dan la respuesta de qué pasará cuando lleguen, a diferencia de Kemono Friends 2, que el problema u obstáculo se presentaba una vez ya resuelto el dilema o lo que te ofrecía llegar a ese lugar. Ejemplos son cuando Kaban y Serval quedaban atrapadas en la nieve, cuando Kaban y Serval quedaban atascadas en el desierto, o cuando tenían que trepar una montaña para llegar al café de alpaca, o cuando repararon el puente para cruzar. Te interesaba porque no sabías qué iba a suceder después resuelto el problema o lo que conlleva. Ahora bien, si es cierto que habían episodios un tanto estáticos, lo compensaban moviendo subtramas, como las grabaciones de Mirai, e incluso podíamos contar con la subtrama de Arai y Fennec. Mientras tanto, Kemono Friends 2 llegaban, se quedaban un rato, no pasaba algo que aportara a la trama generalmente, y surgía la problemática, que en sí no te generaba interés porque sabías que la resolución a ese problema no iba a aportar nada. Bueno, ¿cómo están? Soy Epic del canal de Epición. Y esta es mi parte para este video y daré una opinión sobre la segunda temporada, algo corta la verdad. Bueno, que no hay que se ha dicho de esta temporada sobre que es una basura y bla bla, que no mienten al decir eso la verdad, pero bueno, mi forma de ver esta temporada es lo que ha estado pasando en el mundo del entretenimiento. Hace mucho tiempo sacar dinero en lo que sea, si es algo de hace 20 años lo reviven, o si es algo moderno que tuvo éxito, aprovechan para ver cuánto pueden exprimir. En mi forma de ver, que por cierto no soy alguien muy crítico, no está del todo mal, pero en este caso de Kemono Friends 2, le quitaron lo que hacía única la primera, digamos que hicieron todo un mal chiste y olvidando que es Kemono Friends, despidiendo a Tatsuki y el estudio de animación, un error que tuvo la empresa Kadokawa, que en sí se enfocó más en cuánto iban a ganar y explotar a la franquicia, cosa que los japoneses son muy buenos en eso, que no le prestaron atención lo que hizo a Kemono tan especial.
Una cosa como los diseños de la temporada 2, creo que nadie aquí presente va a negar los diseños de Kemono Friends 2, son muy lindos e incluso mejores visualmente a los de la primera, pero a la vez no son para nada más icónicos que los de la primera temporada, que cierta manera les daba el toque a los diseños. Igual los fondos y esas cosas está bien, pero llegan lo mismo, no son nada comparados con el toque que daban los primeros. Igual algo que no es mucho de mi agrado, es que la primera temporada muestra una linda historia mientras te dan a entender que algo sucedió, digamos que Kemono Friends son Kemono Minis, en un Jurassic Park, fusionado con Soy Leyenda, o algo por el estilo, que se dan un poco Kemono 2 pero no tan directo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Me gustaría pedir una disculpa a mis colegas, que en verdad me agarraron muy ocupado por diferentes motivos, al igual entre algo tarde en la collab y algo desmotivado. Y aparte que me tuvieron que recordar en hacerlo, en fin, muchas gracias a los demás de la colaboración. Pero creo que especialmente a ustedes que están viendo esto se merecen un agradecimiento mayor. En verdad, todo el tiempo que estuve en YouTube, mucho antes de Edición, nunca pensé hacer algo así. En verdad los quiero mucho, comunidad, si no fuera por ustedes ninguno estaríamos en este video, y en verdad se les agradece. Yo soy Epic y me retiro. Yo, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo así que sigo vivo? En el día de hoy hablaré, no digo que hablaremos porque mis amiguitos ya hablaron, ¿verdad? A no ser que Killer me ponga en el inicio del video. En el día de hoy, no sé qué hablar. Desconozco que habló mi novio, desconozco que habló Killer y desconozco que habló Kairos. Así que solo diré mis contras y pros de esta temporada toda ridícula, que ni la he visto, pero igualmente es tan malo que la voy a criticar. La animación. Es chistoso este caso, ya que los primeros episodios de la primera temporada, las críticas fueron generalmente sobre la animación, ya que en algunos momentos se ve robótica y todo mal ahí, hasta que llegó el cuarto episodio y explotó la fama. Pero cuando llegó la temporada 2, la mayoría de las críticas fueron sobre el cambio repentino de la animación, ya que antes era una basura, pero eso generaba momentos divertidos y muy chistosos. Pero ahora lo remodelaron todo, y no sé qué carajo intentaron hacer, pero de todas formas salió mal. Intentaron hacer otra historia, pero se arrepintieron y metieron a la fuerza a Kaban. Otros Lucky Beast, que todos son lo mismo, pero con Speed y Kiryu en un pedazo de gay. La animación algunas veces es fluida, pero luego la animación solo son 2 fotogramas y algunas veces se ve que le da paja animar. O sea, está bien algunas veces que aparezcan esos errores en los primeros episodios, pero lo malo es que lo replican y no mejoran este aspecto durante la maldita temporada. Pero sí, el trailer promocional ahí se le echaron ganas, ¿no? Híjole, los personajes, no sé si fumaron un porro con polvo volcánico o un porro con uranio. Sí, muy bonitos, pero no sé, me falta algo. Me da cosa comparar los personajes de esta temporada junto con la anterior y ver las diferencias notorias. La otra cosa que me molestó fueron los personajes innecesarios, que solo aparecen un milisegundo en esta temporada, y aún más con los recalcos. Dios, díganme que esta temporada es una parodia, por favor. Pudieron simplemente darles más desarrollo a los personajes que aparecieron en el primer episodio, o sea, en esta escena, pero no, decidieron ignorarlas y ponerlos a otras Friends. Hablando de Friends, eso nos lleva al otro punto. Otra cosa que me sorprendió de esta abominación fue que metieron a Caracal junto con Serval, un gato de África que se volvió un meme por alguna razón, que resultaron ser pareja. Pero para mí se fue forzado que siempre anden juntos, y es por eso que digo que Mono Friends 2 está en decadencia. Que digo, si esta temporada nunca existió. Ok, hablando en serio, nunca habló en serio. Fue que arruinaran la relación entre Serval y Kaban. Se veía bonito y justificado, ya que Kaban era un desconocido y Serval le ayudó a encontrar quién es, disfrutando juntos y viajando y así. Luego da cáncer. Se ve bonito, pero esto es una falta de respeto hacia la saga y para nosotros. Y para eso denos un código de que Mono Friends Kingdom todo pitero. Que digo, si ya no juego Kingdom, 5 likes para que haga canon el chip de León y Nexus. Y otra cosa que para otros es algo emotivo, para mí es una ridiculez, y fue la despedida de Kaban y Serval. Bueno, no fue una despedida, no dijeron nada. Mi abuelo habla más que ellos. Hay una teoría, ojo, una teoría, que Serval casi fue comida por un Cerulean.
y es por eso que la vemos toda pensativa cuando ve a cabo en esta temporada, porque recordemos que cuando te traga un Cerulean, poco a poco pierdes tu forma humana, o sea que te pierdes los derechos. Sería muy entendible darnos una idea por qué Serval actúa así con Kaban en este episodio donde apareció, pero no, el señorito Kodakawa, todo un experto en dejarnos preguntas y dejar la franquicia. Vivimos en un desasosiego. ¡Qué bendición! Y ahora toca las cosas mejores, las cosas pro. Muchas gracias por estar aquí, viendo a todos, esta comunidad hermosa que todavía sigue viva después de tanta mierda que nos dieron. Pero por lo menos hacemos contenido, que lamentablemente por la avaricia, por la fama y por el dinero sucio fue mal utilizado. Por lo menos tenemos ese recuerdo de una serie que tenía mucho potencial. Por alguna razón esta serie me recuerda a la época de 2017, no sé por qué, pero me da nostalgia. Aunque lo conocí por los inicios del 2021, pero como ya dije antes, no me llamaba la atención, solo por su animación, por lo cual me arrepiento. Perdónenme por todo, Leon-chan. Y esa fue mi parte. Hago contenido variado y eso incluye Kemono Friends. Y chao. Whipping Pepperoni, Kemono Friends. ¡Ey! Pero las risas no faltaron, ¿eh? Bueno, en eso tienes razón. Muchas gracias por ver el video y llegar a este punto. Fue un gusto colaborar con la comunidad en español. Y gracias a Santín por ayudarme con el personaje UC nuevo del canal. Pues ya saben. Sin nada más que decir, nos vemos hasta otra, muchachos.